bendición. Dios les bendiga. Una semana más junto a ustedes en su programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en su espacio, la entrevista de la semana. Y para ir directamente con nuestro entrevistado, queremos invitarle primero a ver nuestro video promocional. Y ya estamos junto a ustedes con el entrevistado de esta semana. Quiero presentarles a Cristian Moreno. Dios te bendiga, Cristian. Hola, Dios te bendiga, Daniel, ¿cómo estás? Aquí bien, gracias al Señor. Cristian Moreno es un joven músico de conservatorio, percusionista, y que lo tenemos invitado hoy día para poder abordar temas interesantes. Pero antes de abordar, cuéntanos un poquito sobre ti, Cristian. ¿Eres de origen cristiano? ¿Cómo conociste a Cristo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo fui toda mi vida a la Iglesia Católica hasta los 14 años. Mi mamá me llevaba todos los domingos desde que tengo memoria y la acompañaba a distintos eventos porque mi mamá es profesora de religión católica. Ya. Entonces a todas las actividades que ella iba, yo la acompañaba. Y a los 14 años yo estaba en un proceso de empezar la primera comunión y empecé a ver cosas que no me agradaron en la Iglesia Católica. Y por casualidad encontré un libro tirado en la calle, que era de Elena de White, que se llamaba Conflicto Cósmico, que es una recopilación de ideas de Elena de White. Y en ella se contaba la historia de la Iglesia Católica, el periodo de la Inquisición, el periodo del oscurantismo católico. Y eso me comenzó a abrir los ojos y a darme cuenta que estaba en el lugar equivocado. Cuando estaba en la confirmación, recuerdo que los jóvenes iban a ir a una fiesta y ese día yo no fui a esa fiesta. Era una fiesta con alcohol, con bebidas, con baile. Entonces yo dije, algo no está bien, porque si salimos de un hermoso culto, según yo, un peregrinaje que habíamos realizado, ¿por qué después se iban de fiesta? ¿Por qué hacían eso? Entonces, al cuestionarme fue que empecé a buscar la verdad. Y fue que empecé a leer la Biblia en la versión Valera y encontré los errores de la Iglesia Católica. Luego empecé a buscar una iglesia que se asemejara lo mejor posible a lo que yo había entendido del Evangelio. Y así es que llegué a la iglesia protestante a los 15 años de edad. O sea, quiero entender que internamente comenzaste tú a cuestionarte y empezaste tú intencionalmente, motivado solamente por ti, a buscar por medio de la Biblia los errores a los cuales te llamaban la atención. Exactamente, así fue. Fue una decisión tuya, personal. Fue una decisión personal, no vino una persona a predicarme, no vino alguien a hablarme, a decirme esto está bien o está mal. Fue buscando la Biblia y encontrando pequeñas cosas que no calzaban en mi lógica, en lo que yo entendía. Eso quiere decir entonces que desde toda la vida eres ávido a la lectura. Soy muy ávido a la lectura. De los 6 años vengo leyendo novelas cortas. Mi mamá nos ponía una tarea todas las semanas de leer una novela por semana corta y nos hacía un examen el día domingo. Entonces eso motivó la lectura y cuando yo tenía 12 años llegué a leer Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, por ejemplo. Entonces desde muy pequeño tengo este fervor por leer, por aprender algo. Ok. Cuéntanos de tu familia. ¿Cuántos hermanos? Menciónanos sobre tu padre. Somos 2 hermanos. Mi hermano se llama Alejandro. Él es carabinero actualmente. Y mi papá se llama José Moreno. Él es jubilado. Él era banquetero, tenía una empresa de banquetería. Todos están vivos. Mi mamá es profesora de religión todavía. Hasta la fecha todavía no se jubila. Y esa sería mi familia en resumidas cuentas. Cuando ya comienzas a investigar, a darte cuenta de los errores que podías tener, el contexto religioso donde creciste,
¿cómo nace la intención de congregarte en una iglesia evangélica, por ejemplo? Por ejemplo, algo básico era uno de los 10 mandamientos, el no hacerse imágenes, no hacerse ídolos. Entonces yo empecé a estudiar el tema de por qué existían los ídolos. Y me encuentro con, por ejemplo, la beatificación, que la beatificación fue utilizada para poder llevar a los pueblos originarios a que pudieran acercarse a la Iglesia Católica. Cuando se presentan a América y ven que tenían adoración a una diosa femenina, le dicen, esa diosa femenina a la que ustedes adoran es María. Entonces, dándome cuenta de cómo esa beatificación funcionaba para poder atraer a personas a través de sus creencias a la fe católica. Entonces, esos errores fueron cosas que empezaron a demostrarme a mí que estaba en un lugar equivocado, donde se estaba transando la fe, donde se estaba desviando la verdad. Entonces, leyendo, encontré estas cosas que estaban mal, encontré el tema de la beatificación, de la adoración de los hombres, de que los muertos nada saben y aún así se les venera, o se les rinde una oración, se les rinde una misa. Y esas cosas no calzaban conmigo. Yo decía, algo malo hay. Entonces, buscando, empecé a indagar distintas iglesias en mi ciudad. Y así fue que llegué a la iglesia protestante donde hasta el día de hoy permanezco. Cuéntame, o explícanos un poquito qué es lo que es para ti la diferencia de una iglesia evangélica a una iglesia protestante, porque tú me acabas de decir, me congrego en una iglesia protestante hasta ahora. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Católica y protestante. Ah, no, te estoy hablando ahora de la diferencia de una iglesia evangélica y una iglesia protestante. Bien. Las iglesias protestantes nacen de la Reforma, por ejemplo, de Martín Lutero. Recordemos que Juan Hus, que era un copista, fue una persona que tuvo una cercanía en un tiempo que era prohibido acercarse a la Biblia, y en esa cercanía él descubre errores de la iglesia. Esos errores se los transmite a Lutero, y Lutero termina redactando un escrito de todo lo que son las enmiendas o los errores de la Iglesia Católica. Entonces, el origen del protestantismo viene de ahí. Después, la concepción de iglesias evangélicas no necesariamente se enmarcan dentro del protestantismo. Por ejemplo, tenemos movimientos como los severianistas, tenemos los de Tertuliano, tenemos los movimientos de Orígenes de Alejandría, que eran movimientos que no necesariamente adherieron a la Reforma, ni tampoco adherieron en su momento al Concilio de Nicea, y que siguieron una línea paralela a la Reforma protestante. ¿Y esta línea paralela, tú crees que hoy día la podemos ver todavía aquí en Chile? Sí, en Chile hay movimientos, por ejemplo, están las Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesucristo, está la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesús, que son líneas paralelas a este movimiento. También hay movimientos, por ejemplo, que no adhieren a la Reforma, como los movimientos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son movimientos paralelos, no tienen su origen como tal en la Reforma. Bien. Como ustedes podrán darse cuenta, estamos en presencia no solamente de un músico percusionista de conservatorio, sino que estamos conversando con un joven que le gusta las letras y la historia. Es por eso que también vamos a hablar de su libro que él escribió y ya está próximo a ser lanzado. Pero mientras desarrollamos más el conversatorio sobre esto, te voy a hacer algunas preguntas clave al respecto. Primero, para que nuestro público de seguro ya se dio cuenta que eres joven. Tienes 32 años. Exactamente. Cuéntanos un poquito, en estos 32 años, entendemos que ya a los 12 años, 14 años, tomaste una decisión, fuiste buscando, armando tu propio concepto y camino sobre la religión, y ha pasado años entre medio hasta llegar hasta aquí, digamos. ¿Qué ha pasado con tu vida desde los 14 años hasta ahora? Bueno, desde los 14 años hasta los 17 estuve en una escuela técnica, un colegio técnico. A los 18 años hice el servicio militar. Después del servicio militar tuve la posibilidad, porque había estudiado música de manera particular, con distintos profesores, y por el conocimiento que adquirí, tuve la posibilidad de postularme al Orfeo Nacional de Carabineros. ¿Ya? Y trabajé en el Orfeo Nacional de Carabineros hasta el año 2015. Después del 2015 surgió algo, no me adapté totalmente a la jerga militar, no me adapté a la vida militar. Entonces terminé
por irme del Orfeón sin saber qué hacer, sin saber qué hacer de mi vida, surge la idea de ir a conocer otros países. Entonces me fui a Argentina. Okay. Tenía un contacto, un pastor que le mando un saludo, se llama Fernando Sánchez, un pastor de Buenos Aires, que me recibió de una iglesia a nivel nacional. Y este pastor me explicó cómo funcionaba Argentina, que tenía la posibilidad de estudiar gratis. Y me voy con la idea de estudiar. Me fui a la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, a estudiar medicina. Estuve estudiando un año en la universidad pública, subsidiada por el Estado. Universidad a la cual se iba a paro 2 meses y nos hacía clases una semana. Después, gracias a Dios y a mi esfuerzo, pude conseguir un trabajo, creé un sistema de trabajo, un emprendimiento propio. Y con ese emprendimiento pude financiarme la universidad privada y fui a estudiar medicina a una universidad privada, Instituto Italiano Privado de Rosario. Ahí estuve estudiando unos años y a la par de esto seguía mi inquietud por la música, seguía mi inquietud por lo que había abandonado. Entonces tuve la oportunidad de entrar al conservatorio y estudié en el Conservatorio de Música Luis Llaneo. En ese conservatorio estudié percusión y estudié piano. Y así hasta el día de hoy. Y algo con lo que me topé en este mundillo era que había mucha política dentro de la universidad y del conservatorio también. Ya nos contaste, ¿no es cierto?, un resumen de lo que pasó en tan corto tiempo y todo lo que hiciste en tan corto tiempo. ¿Qué es lo que impulsó a hacer tantas cosas en tan poco tiempo siendo tan joven? ¿Será que estabas fuera de tu país? ¿Será que algo te motiva desde adentro para ir incursionando cosas? ¿Qué crees tú que te motivó a hacer tantas cosas? Siempre he sido inquieto, siempre he sido hiperactivo. Me gusta aprender cosas de pequeño. Me gustaba desarmar radios, ver cómo funcionaban. Me gustaba desarmar aparatos eléctricos, leer libros. Me gustaba saber de qué trataba la vida. De hecho, cuando era pequeño, 4 años, mi mamá había puesto un mural de lo que era el sistema solar, cómo se creía que era el sistema solar. Y siempre con mi hermano lo mirábamos, 4 añitos, 5 añitos, y filosofábamos. ¿Será esto así? ¿No será así? Nos poníamos a ver por la ventana y a mirar las estrellas, hablando con mi hermano acerca del universo, de si existirán otros mundos con tierras habitables, con 4 años. Entonces, esa inquietud la he tenido de siempre, no es que nació ahora. Y quien creo que fue parte de eso fue mi mamá. Mi mamá nos impulsó a esta inquietud, no solamente a mí, a mi hermano también. Ok. Entremos ahora de lleno un poquito al libro. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Anfisbena, la extraña alianza entre el islamismo radical y la izquierda identitaria. Ok, izquierda identitaria. Exactamente. Ok, aquí vamos a entrar entonces a un camino más profundo. Vamos a entrar a... Ya la terminología como que nos saca de lo básico, algo más profundo. Cuéntanos un poquito entonces de qué trata tu libro. Mi libro trata de que yo en la condición de cristiano empecé a ver movimientos. En la universidad había un movimiento feminista, cuando estaba en la universidad pública, estudiando medicina, había un movimiento que tenían una marcha. Y en esa marcha iban a defender sus derechos, sus garantías constitucionales que el Estado les debía. Y decían, el Estado somos todos los profesores. Entonces yo levanto la mano y le digo, pero Max Weber, una persona que no se puede definir como ni derecha ni izquierda ni liberal tampoco, él plantea la definición de que el Estado es aquel ente que tiene la coerción armada, aquel ente que monopoliza la fuerza armada. Entonces, no somos nosotros no tenemos el monopolio de las armas ni tampoco formamos parte de los 3 poderes. Fue así que me hice de muchos enemigos en la universidad, en el conservatorio también me hice de muchos enemigos lamentablemente. Y empecé a notar que estas ideas estaban ganando poder. Esto fue en el 2017. En Argentina se estaba viviendo una crisis muy fuerte. Argentina tenía en ese entonces una inflación que rondaba los 3 dígitos. Después tenemos el caso de que el último gobierno, antes de que recibiera Milei, se entregó una inflación acumulada hasta el momento de lo que fueron los gobiernos de izquierda de 7.000%.
7.000%. Wow. Una pobreza que rondaba el 60%, por ejemplo. Entonces, estos indicadores eran nefastos y se podía ver día a día. Habían villas miserias, que serían lo que en Chile se conocen como los campamentos. Más de 2 millones de personas en campamentos solamente en mi ciudad, que era la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. En la vía Gobernador Galvez, barrio La Tablada, por ejemplo, son barrios muy carenciados. No tenían asfalto, no tenían lumbreras, no tenían alcantarillado. Pasaban los ríos de desechos orgánicos por afuera de las casas, unos canales cortitos con un hedor. Y todas estas cosas me hicieron cuestionarme esto. Y en el libro yo lo plasmo. Trato de plasmar lo que son estas ideas que han sido promulgadas, por ejemplo, en Argentina los últimos 40 años y en lo que es Hispanoamérica, desde el 70 que se empezó a predicar esta idea a través de lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, actualmente conocido como el Grupo de Puebla, que luego en el mismo periodo de lo que era la caída del muro, por un lado estaba diciendo Fukuyama es el fin de la historia, se acabó la historia de la izquierda y se viene el milenio capitalista. Se equivocó, fue un garrafal error, porque la izquierda simplemente mudó su piel. ¿Se mudó a qué? Se mudó a lo que se conoce como la hegemonía cultural, que es influir en las distintas aristas culturales para poder influir y condicionar al votante a largo plazo y a su entorno a través de un gradualismo. Gradualmente ir introduciendo ideas que en un principio son rechazadas para que sean aceptadas. Mi libro hace una analogía entre lo que es la anfisbena. La anfisbena es una bestia mitológica que en la leyenda se redacta siglo IV a.C. Plantea la idea de que la anfisbena es una serpiente de 2 cabezas, no tiene cola, tiene 2 cabezas y un mismo cuerpo. Entonces yo empecé a analizar todas estas corrientes, por ejemplo el feminismo que estaba viendo en mi universidad, las corrientes pro aborto que estaba viendo también, las marchas muy importantes que hubieron en Argentina. Y me di cuenta que había algo detrás estudiando, porque a mí me gusta estudiar, así fue que llegué a la iglesia protestante. Y estudiando esto me di cuenta que había algo en común con el Islam. Y que compartían una historia en común, que compartían aliados en común y que compartían un marco ideológico, un cuerpo ideológico muy similar con algunas diferencias. Entonces la tesis del libro es que son 2 cabezas, tanto el Islam como la izquierda identitaria, son 2 cabezas de un mismo cuerpo. Comparten el mismo cuerpo ideológico y así como las serpientes mudan su piel, ambas cabezas también han mudado su piel. Ambas cabezas en un momento tuvieron una lucha directa. El marxismo estableció una guerra directa en siglo anterior. Y lo que fue el Islam en las guerras anteriores, inclusive las guerras santas, también fue una lucha directa. Pero ¿quién se le ocurrió la idea de cambiar el método? Fue a pensadores como los de la Escuela de Frankfurt, o Gramsci, o Marcuse, Herbert Marcuse, los cuales, por ejemplo, Gramsci propone la idea de la batalla de ideas, que la batalla de ideas era justamente el influir en estas aristas culturales para modificar la conciencia de las personas gradualmente a través del concepto la ventana de Overton. Entonces gradualmente modificamos la idea de la persona, modificamos el razonamiento de ella y en qué medida sería libre de su voto, en qué medida sería realmente libre esa persona si estaría condicionada. Esto se hace a través de la música, se hace a través del teatro, se hace a través de los escritores. Se modificaron los libros de historia, por ejemplo, de la Alemania nazi para poder crear la rencilla histórica hacia los judíos. Se hace a través de lo que es el periodismo, se pauta el periodismo, la política también está pautada y financiada, y todo esto es lo que se conoce como la hegemonía cultural o la batalla de ideas. Esta batalla, al mudar su piel, los musulmanes no tienen la necesidad de disparar una bala para poder realizar las conversiones. Ahora lo hacen a través de la cultura y a través de un relato que es victimista. El victimismo típico de lo que es parte de lo que se entiende hoy en día como el wokismo, por ejemplo. El wokismo sería de boca a boca. Wokismo.
wokismo. Entonces explícanos qué es lo que es el wokismo. Woke viene de una sigla de Estados Unidos que se llama awake o despertar. Es el despertar supuestamente de la conciencia para poder alcanzar una pseudoespecie de singularidad. Entonces, en ese despertar hay que liberarse de aquello en lo que fuimos adoctrinados y hay que deconstruirse para poder obtener la identidad real de quienes somos. Entonces, ese es el concepto awake o despertar. Y de este concepto nace una corriente que se llama el wokismo, que son todas estas y políticas identitarias o estos distintos movimientos de neolucha de clases. Por ejemplo, la lucha de clases que Marx establecía que era la dictadura del proletariado, quedó obsoleta, producto de que las personas tenemos cierto poder adquisitivo que provocó que el 98% del mundo saliera de la pobreza. Hoy todos tenemos un televisor, hoy todos tenemos un inodoro, todos tenemos un vehículo o un medio de transporte para poder llegar a nuestro trabajo, ya sea público o privado. Entonces, de alguna forma, al empleado no le interesa la lucha de clases, no le interesa luchar en contra de su empleador. Entonces, en ese sentido, la lucha se va hacia otras aristas. Y esas aristas son las distintas neoluchas de clases, entre ellas el feminismo, la ideología de género. Entre ellas voy a mencionar algo, pero lo voy a hacer muy suave, sutil, porque es un tema muy complicado. Pero está las relaciones sexuales intergeneracionales. Y me refiero a menos 18 con más 18. También forma parte de estas corrientes. Estas corrientes tienen grupos que lo representan como el grupo NAMBLA en Estados Unidos, que dicen que la pedofilia es un género, por ejemplo, que la pedofilia es un derecho. Entonces, todos estos grupos mencionados, además de otros grupos que forman parte de los colectivos LGBTQIA+, forman parte de estos movimientos wokistas o wokismo. Ok. Me llama la atención ahora voy entendiendo la imagen de esta serpiente, ¿no es cierto?, de dos cabezas unidas con un mismo cuerpo, y que de alguna tú me mencionas de que finalmente es lo mismo. Exactamente. ¿Tú ves eso que se esté, en definitiva, lo que tú me estás provocando en mí al escucharte es como que una voz de alerta, como estás diciendo, cuidado, cuidado, esto es el mismo animal, es la misma especie, pero con distinto enfoque? Y tiene que ver con el mundo musulmán. Quizá hay gente que nos está viendo y desconoce en detalles y se está diciendo, pero ¿y qué tiene si el mundo musulmán es una cultura igual que la nuestra? ¿Por qué hay que ponerle tanta atención a los musulmanes? Y es probable que ya haya algún movimiento acá en Chile en que el contexto musulmán se esté relacionando con el cristianismo. ¿Podrías hablarnos un poquito más al fondo por qué realmente debemos tener cuidado en relacionarnos con esta serpiente de dos cabezas, pero tiene el mismo cuerpo? Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Egipto, que tras la caída de la monarquía en 1952, Abdel Nasser impulsó un proyecto de modernización nacionalista y socialista. Él prometía justicia social y soberanía árabe frente a Occidente. Y este movimiento paralelamente se unió a lo que se conoció como los Hermanos Musulmanes, fundado por Hassan al-Banna. Esto ocurrió en 1928 y proponía un orden basado en la Sharia, por ejemplo. Entonces ahí vimos un momento en el que ambas cabezas convergieron en la historia. Y no solamente en ese caso, por ejemplo, convergieron también el siglo pasado. La URSS tenía escuadrones, y esto lo menciono también en mi libro, con datos, con fuentes bibliográficas, que tenía escuadrones los cuales eran musulmanes, los cuales eran islámicos y recitaban y todo lo que era el Corán y hacían la Sharia también. Que la Sharia es la ley islámica que parte desde el islamismo religioso y se mezcla con una suerte de tradiciones políticas. Y en esas tradiciones aparece esta ley suprema que rige todo. Algo muy interesante que ocurre es que, por ejemplo, el Islam, que nace en el siglo VII,
fue proclamado por Muhammad. Muhammad fue, o más conocido como Mahoma, fue una persona que tenía un origen en la Meca, más conocida como Medina, y en la Meca había una confluencia de distintas religiones. Habían unos que eran los judíos, estaban otros grupos que formaban parte de estos evangélicos que no son parte de la Reforma. Había movimientos monoteístas o monarquianistas modalistas, más conocidos como los sabelianos, los solo Jesús. Entonces, aprovecha estas ideas Mahoma y comienza a predicar su relato a través de lo que se conoció como la primera concepción de la unicidad de Dios. Que Dios era único, pero él establecía la unicidad de Dios como que Dios era un todo. El mismo concepto sabeliano, el mismo concepto de Orígenes de Alejandría, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando él comienza su predicación, a diferencia de los profetas judíos, por ejemplo, de los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento, uno puede encontrar que este profeta llamado Muhammad, él predicó a lo largo de su vida y todo el trayecto de ella tuvo visiones celestiales. Mientras que los profetas eran temporales, algunos en un momento, a veces tenían visiones, a veces no. Él continuamente, todos los días, toda su vida. Así fue que fue creciendo este relato. Y una de las características que tenía Muhammad como persona, por ejemplo, era que él se había casado con una niña llamada Aisha, que tenía 7 años. Ellos consumaron su relación cuando ella tenía 9 años. Ella era hija de una de las élites más adineradas de la Meca. Y asimismo él vivió toda su vida parasitando de la familia de Aisha. Algo muy similar si lo comparamos con la historia de Marx, que Marx vivió toda la vida a costa de su esposa. Y por otro lado, algunas de las ideas coinciden. Por ejemplo, en lo que es el Islam, nosotros tenemos la concepción de la Umma, que la Umma era un sistema de colectivismo, una fe colectivista. Recordemos que, por ejemplo, y aquí está la contradicción con el cristianismo, de donde nace la revolución liberal de Occidente, o libertaria de Occidente, que en el cristianismo, por ejemplo, nosotros hacemos una separación entre la salvación colectivista del judío, que el judío tiene la acepción de pueblo, la salvación es a partir del pueblo, mientras que el cristiano tiene la acepción de que la salvación y la fe es personal, la salvación es individual. Entonces, no porque me salvo yo, se salva mi vecino, por ejemplo. Okay. Algo que tenemos en diferencia con el católico, que un vecino puede ir a hacer una misa y puede ayudar a la alma a que pueda calmarse, por ejemplo. Ok, me parece interesante. Sin embargo, vamos a irnos a un corte comercial y mientras desarrolla la respuesta a la pregunta que te hice, porque la gente se está informando sobre el tema musulmán, pero ¿en qué nos perjudica a nosotros los cristianos en Chile sobre este contexto? Nos vamos a un corte musical y regresamos con Cristian Moreno. Necesito de ti, como la gaviota necesita del mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita el viento a su favor para jugar. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti, para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, para
obra de Satanás. Necesito de ti, terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti, su voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesito de ti, su amor para predicar a mis amigos de allí. Necesito de ti, presentarme como obrero aprobado delante de ti, delante de ti. Necesito de ti, para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti, terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Tengo una invitación muy especial para ti. Sí, nos juntamos. ¿A qué hora? Al mediodía, de lunes a viernes, en vivo y en directo, para compartir con fe y alegría, juntos al mediodía. No te olvides, te esperamos.
Ya estamos de regreso. Escuchábamos una hermosa alabanza, Necesito de ti, interpretada por Charlie Bustos. Y estamos aquí en la entrevista de la semana con Cristian Moreno, autor de un libro que estamos promocionando, nos está hablando de ello. Y antes de irnos a la pausa, te mencionaba que nos relataba un poco del contexto musulmán, de las fortalezas que tiene, qué sé yo, pero más de alguien ahí en sus casas debe estarse preguntando, pero ¿por qué debemos preocuparnos? Buena pregunta. Por un lado, nosotros tenemos que desde la caída del muro, la izquierda se hizo con instituciones a nivel internacional. La ONU, el FMI, OMS. Nosotros vimos cómo la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo el plan en contra de lo que fue la pandemia, que de manera nefasta nos encerraron en nuestras casas sin siquiera tener, por ejemplo, la fase de ensayo 4, número 4, fase de ensayo clínico número 4, lo que fueron las vacunas de COVID, las pusieron en las personas y, bueno, vimos lo que son los daños colaterales. Por ejemplo, el caso de Argentina. En Argentina las vacunas nos hacían firmar un documento donde decía que el país no se hacía cargo, ni la farmacéutica, de los efectos secundarios o daños colaterales que produjera a las personas. Esto de la mano de la OMS, que es una organización internacional. Los Estados partes empiezan a ceder su soberanía a estos organismos internacionales y estos empiezan a dar directrices u órdenes a los países. Entonces, ¿en qué medida somos realmente estados gobernados por un presidente o basados en una democracia, en una elección? Y el peligro de este tipo de gobernanzas es que, por un lado, la izquierda viene a partir de esta gobernanza supranacional que terminaría quitándole poder o delegitimando el poder de lo que es la democracia representativa. Por otro lado, el Islam también tiene un potencial alarmante al tener el poder de convertirse en una imperanza global a partir de la fe y de un concepto que se llama la UMA. La UMA es una comunidad de fe que a través de las conversiones va enraizándose en toda la sociedad civil y en la sociedad de distintos países, trascendiendo las fronteras. Y el gran peligro del Islam, por ejemplo, es que ellos no creen en la democracia, no creen en la libertad de Occidente, no creen en un Estado laico. Ellos no creen que deben existir múltiples religiones. Nosotros tenemos ley de culto, tenemos un sistema laico que permite la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Todas estas concepciones no las entiende ni las acepta el Islam. Entonces, ambas corrientes tienen un peligro y el potencial es la censura del pensamiento. Por ejemplo, el caso de China, que China hoy está haciendo un control estricto al protestantismo. En esta semana metieron preso a uno de los pastores más emblemáticos de China y cerraron una de las librerías más importantes de China de lo que es la promulgación del Evangelio, por ejemplo. Tenemos el caso de Inglaterra, que en Inglaterra lo que hicieron fue que allanaron la casa de una niña por haber puesto un contenido en contra del régimen islámico. Tenemos el caso de Gran Bretaña, en el que a un niño pequeño de no más de 10 años lo toman detenido también por preguntar quién es Alá en la calle, en la vía pública. Pero, Cristian, yo entiendo que hay mucha información ahí en tu cabeza, tienes mucho que podrías informarnos y decirnos, pero quisieras que diera una respuesta certera al respecto. ¿Qué debe preocuparnos en Chile actual de lo que menciona tu libro? El peligro es que estos dos movimientos están en etapa embrionaria. En este momento se están preparando para una posible gobernanza internacional. El peligro es que si no se detiene ahora esto, tiene el potencial de restringir la libertad del individuo, la libertad de los cristianos. Ya en los países que he mencionado, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra, China, está prohibiéndose la predicación del Evangelio. Se están tomando detenidos a predicadores.
Entonces, el peligro que tenemos es una persecución a corto plazo. El caso de Nigeria es uno de los más emblemáticos. En Nigeria han matado a 500.000 personas por el hecho de ser cristianos. ¿Y quiénes son aquellos que lo hacen? Aquellos que vienen de la mano de la predicación del Islam. Ok. Puedo entenderlo. Sin embargo, nuestro Chile culturalmente viene hoy día con un creciente grupo de cristianos y protestantes a partir de su avivamiento. Ya desde 1909, ¿no es cierto?, existe un avivamiento en Chile y de alguna otra forma eso nos abrió las puertas y nos permeabilizó de toda influencia extranjera y hoy día tenemos nuestro propio pentecostalismo. Cabe destacar que en definitiva, para aquellos que no saben, esta revolución espiritual, este avivamiento espiritual, que algunos llaman el avivamiento pentecostal, por lo menos en 1909 no inicia con el pentecostalismo. Si vamos un poquito más a la historia, esto inicia con el movimiento metodista. Entonces, al iniciar con el movimiento metodista, este avivamiento espiritual nos alcanza a todos y entre ellos los que tenemos alguna corriente pentecostal, ¿no es cierto?, nos alcanza y nos quedamos plasmados en eso y seguimos en avivamiento pentecostal. Es tanto así que somos tan representativos hoy día en Chile, somos uno de los únicos países que por esta fogosidad, por esta alegría interna, damos gloria a Dios, por ejemplo. En otros países no dan gloria a Dios. Nuestros aleluyas son espontáneos, esa de alguna otra forma viene como resultado de este avivamiento. Lo que tú me estás queriendo decir entonces es que a pesar de lo que ocurrió, este avivamiento que hasta el día de hoy nos dura un poco, a pesar de eso, ¿corremos riesgos por estas influencias externas? Sí, uno de los grandes problemas de Chile es que el cristiano no se ha inmiscuido en la política. Se predicaba, por ejemplo, que nuestro reino no es de este mundo, que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas celestiales y no en las terrenales. El gran problema con esto es que aunque nosotros no nos metamos en política, la política de hoy se ha metido con nosotros. La política se ha metido en nuestra cama, se ha metido en nuestras relaciones interpersonales, se ha metido con nuestros niños, se ha metido con nuestra fe, con nuestra libertad de pensamiento, de religión y de conciencia. Entonces, a pesar de todo lo que se menciona que es muy bueno, tenemos un problema y que el cristiano de Chile no se inmiscuye en la política. ¿Pero te has puesto a pensar por qué no se inmiscuye en política? Justamente, a mi parecer, es por una predicación doctrinal o dogmática que se tiene en Chile. Solamente en Chile. En Chile, en una manera mucho más profunda, pero también en el mundo. Por ejemplo, el caso de Colombia es emblemático. Colombia tiene una población aproximadamente del 80% de cristianos. De ese porcentaje, la cifra del protestantismo ronda en el 70%. Y pese a ello, terminan escogiendo un gobernante que estuvo aliado con grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional, grupos como la FARC, grupos como el MIR. Entonces, personas como ella terminan siendo elegidas por personas cristianas. Entonces, acá hay una contradicción porque votamos algo que está en contra de nuestros principios judeocristianos. Sí, yo creo que eso está más aferrado al contexto generacional, ¿no es cierto? Jóvenes como tú, por ejemplo, o como mis hijos, que tienen un cierto acercamiento a este tipo de movimientos que no son tan tradicionales, porque de alguna otra forma nuestros hijos o tú mismo nos tratan de muy tradicionales a nosotros, los que tenemos ya sobre 50 años. Pero eso también, de alguna otra forma, viene a causarnos un gran forado social en el futuro. Porque claramente me ha tocado hablar con jóvenes menores de 35 años, los cuales de alguna otra forma tienen simpatía por estos movimientos actuales. Lo que tú me estás queriendo decir entonces, que esta serpiente de dos cabezas pero con el mismo cuerpo,
está de alguna u otra forma enlazado con este forado que se nos va a hacer en el futuro? La serpiente de dos cabezas tiene una relación muy profunda con la fe. Por ejemplo, Dostoyevsky plantea la acepción de que si Dios ha muerto, entonces todo es permisible. Por otro lado, Nietzsche plantea de que en la Gaia Ciencia, que Dios ha muerto. Y en la Gaia Ciencia, en los párrafos después del 5, plantea cuáles son las consecuencias de la muerte de Dios. Bien lo plantea Dostoyevsky respondiéndole a Nietzsche diciendo lo que se viene es una permisibilidad. Y esa permisibilidad no va de la mano de respetar la libertad del otro. Como todo es permisible, el límite es la muerte. Entonces hagamos lo que queramos. Y en ese hagamos lo que queramos, entonces puede venir cualquier idea externa a mí y puede arraigarse y no importa lo que ocurra porque como no tengo trascendencia necesito algo que me dé trascendencia. Esto yo lo tomo como precedente porque fue el caso colombiano. También está el caso europeo. En el caso europeo, que fue la cuna del protestantismo, recordemos que la iglesia nuestra en un momento huye y le dieron cobertura en lo que fue Inglaterra. Inglaterra hoy es la cuna del Islam. Ok. Está tomando sentido un poquito lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, es como un poco inaceptable para mi generación, por lo menos, de que nos alcance esto tan rápido o tan cercano. Entiendo que está a las puertas. ¿Ah? Yo siento que lo que tú estás haciendo hoy día acá en nuestro programa es poniendo una advertencia, encendiendo la alarma, que tengamos cuidado, ¿no es cierto? Pero los que somos de mi generación estamos viviendo un evangelio distinto, al parecer al que tú estás viviendo. Yo me quedé pegado en las manifestaciones espirituales, me quedé pegado, ¿no es cierto?, en el servicio al Señor, con esta pasión que de alguna u otra forma todavía está al interior nuestro. Y pareciera que esto de la sana doctrina, el pentecostalismo y sana doctrina, es como que para mí fuera lo suficiente. Pero también me doy cuenta que por lo menos no encuentro un mover pentecostal, ojo, pentecostal, que hoy día tenga una trascendencia importante en el aspecto espiritual. Pero sí veo, por ejemplo, cómo Dios quiere nuevamente llevarnos a un mover espiritual fantástico, glorioso, pero como que no estuviera considerando el pentecostalismo. Porque ahora, en el 2023, ocurre un nuevo mover espiritual, ¿no es cierto? Más encima, y como que Dios vuelve a considerar a la iglesia metodista para este mover, donde están 24/7 haciendo un culto y nada más ni nada menos que en una universidad. Claro, por ejemplo, el caso de la Universidad Absuri en Estados Unidos. En esa universidad tenían un lugar de reuniones. Usualmente las hacían ciertos días a la semana, pero el movimiento fue tan masivo y fue espontáneo al punto que durante más de 7 días, 24 horas seguidas, hubo culto en ese lugar. ¿En la universidad? En la universidad. Participaron miles de personas, cientos de miles. De hecho, de distintas partes del mundo comenzaron a cuestionarse y a preguntarse qué está ocurriendo en Absuri, al punto que viajaron. Un amigo mío, un conocido, un pastor de Argentina, viajó a ver lo que ocurría y dijo que había un tremendo avivamiento. Eso venía de la mano de la iglesia metodista pentecostal. En ese lugar solamente reunieron más de 47.000. Junto con todos los avivamientos que hubieron en ese año hasta la fecha, más de 100.000. O sea, Dios está armando, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere despertarnos, hay un mover espiritual y Dios está buscando alguien que se deje usar. Exactamente. Bajo ese contexto, ¿qué tendría que sucedernos a nosotros ahora en Chile para poder también alcanzar ese mover espiritual e impedir que estas influencias externas vengan a amordazarnos y transgredir todo lo que nosotros somos hoy día? Yo creo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque la historia lo demuestra y la Biblia, pero el hombre es de memoria corta. Oseas, mi pueblo muere porque no tienen el conocimiento. Entonces, al no conocer tu historia, al no conocer
el pasado, el origen, los precedentes de lo que se está dando en el mundo, es que tienes a cometer los mismos errores. Napoleón lo dijo, quien no conoce su pasado va a cometer los mismos errores en el presente y a traer repercusiones en el futuro. Esto lo pueden encontrar afuera de un campo de concentración en un apartado en Auschwitz, en Polonia. A lo que yo voy con esto es que al tener memoria corta, lamentablemente, las personas se olvidan. Entonces, tenemos dos clases de iglesias, la que está en zona de persecución y la iglesia en zona de confort. La iglesia en zona de persecución es una iglesia sólida, estable, con raíces firmes, y la que está en zona de confort lamentablemente se va aliviandando. Va comenzando a introducirse gradualmente distintas filosofías que no forman parte de la fe que en un momento defendieron nuestros antepasados. Ahora yo hice mención, intencionalmente puse el acento a las manifestaciones espirituales. El hablar en lengua, el alabar, el tener culto 24/7, lo que está pasando, lo que pasó en esa universidad de Missouri. Missouri. Puse el acento ahí intencionalmente para poder hoy día llegar a lo que te quiero decir. No basta solo con las manifestaciones. Necesitamos tener una iglesia sólida que se inmiscuya en las situaciones, en los contextos donde se toman las decisiones. No es solo canto, no es solo salto, no es solo alabanza, ni estas manifestaciones que estamos tan acostumbrados al mundo pentecostal aquí en Chile. En otras palabras, quiero decirle, no basta solamente con dar la gloria a Dios. Necesitamos inmiscuirnos en los movimientos, entender los movimientos del agua. Debemos ser entendidos los tiempos. Hoy día hemos querido traer a un joven cristiano, músico de cuna, profesional, pero que nos viene a dar una voz de alerta, una voz profética para nuestro país, para Chile, en donde nos viene a presentar que los movimientos externos e internacionales de alguna otra forma están influenciando lo que es hoy día o lo que va a ser nuestro país. Tanto así que ya ha influenciado un país tan cercano y hermano como Argentina. Cuando yo me enteré del porcentaje de musulmanes o islamitas que están allá en Argentina, me sorprendió. Es un porcentaje increíblemente alto. Entonces, necesito yo que este tiempo que nos queda, que ya en televisión el tiempo pasa muy rápido, necesito que en este tiempo que nos queda tú seas categórico en la información que nos va a transmitir y ahora ves con una voz profética a Chile que tengamos atención, alerta, tengamos cuidado por esta situación o nos va a pasar esta otra situación. Necesito que tú uses esta plataforma que hoy día el Señor te ha abierto la puerta para entregar antecedentes y para advertir a Chile y cómo nosotros, la iglesia evangélica y todos los movimientos cristianos protestantes hoy día, tengamos en consideración para impedir que este fenómeno que ya ha alcanzado, hermano, si solamente usted googlee la cantidad de musulmanes o el islamismo como ha alcanzado Europa, o Latinoamérica o Argentina, datos importantes, no crea que en Chile no va a suceder. Por eso es importante que la iglesia esté atento, no solamente dando gloria a Dios, no solamente saltando aleluyas, sino que debemos estar en las posiciones donde se toman las decisiones. Así que necesito este tiempo profético que tú te lo tomes. Cristian, por favor. Muchas gracias. Partamos de la palabra buena noticia. Jesús venía con la idea de transmitir una buena noticia. ¿Cuál es el origen de la palabra buena noticia o la etimología? Es evangelion. Y evangelion era el buen augurio o el buen anuncio del rey. En este caso, el siglo I, donde se proclamaba esa palabra, era hacia el César. Cada vez que ocurría un resultado positivo militarmente, estratégicamente, estructuralmente, una visita del rey, entonces se le anunciaba al pueblo y pasaba una persona por las ciudades diciendo: Evangelium para ustedes, buena noticia para ustedes, viene el rey. Evangelio para ustedes,
se ha librado una guerra y hemos tenido victoria, por ejemplo. Pero Jesús cambia la idea o el relato, hace un revisionismo al concepto de evangelio como se venía utilizando, que el revisionismo histórico es típico de estos movimientos totalizantes, imperialistas. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos y a todo el que le busque. Esto lo pueden encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús cambia y hace un revisionismo a la palabra buena noticia, una palabra muy manoseada, utilizada para el rey. Entonces él automáticamente se está oponiendo al rey. Él no solamente está haciendo una batalla espiritual, no solamente está haciendo una batalla contra las tinieblas, sino que está haciendo una batalla política. ¿Es un discurso político? Claro que sí, porque aquel que utilizaba ese concepto era el César, eran los políticos de turno. Y él dice: no, este concepto no es de ustedes, este concepto es mío. Entonces, ahí está el Evangelio. Él no solamente trae buenas noticias, sino que Jesús es la buena noticia. Y recordemos que bien lo dice Efesios cuando nos menciona que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra tinieblas de este siglo. Entonces, nuestra lucha no es contra algo que no se ve. Nuestra lucha es visible. Y las personas que hacen el mal, las personas que nos rodean y que están en este mundo, debemos ponerle un freno, debemos ponerle un límite. Y ese límite nosotros lo tenemos plasmado en una palabra. Y Romanos capítulo 2, versículo 15 dice que Dios puso la ley escrita en el corazón del hombre sin que éste alcance a entenderlo, pero esta ley le acusa de lo bueno y de lo malo. Entonces todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos que la moral es una, la moral es absoluta. Todos sabemos que la verdad es una, la verdad es absoluta. Tercera carta de Juan dice: yo me alegré cuando los hermanos dieron testimonio, refiriéndose a Gallo, de cómo tu verdad está dentro de una verdad aún mayor, de cómo tú andas en la verdad, tu verdad dentro de una mayor verdad que la verdad absoluta. Entonces nosotros debemos proclamar esta verdad absoluta, esta moral absoluta. ¿Cuál es esa verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Siempre Jesús es la verdad, hermano. Y debemos llevar esta verdad a las distintas esferas de la sociedad. En educación necesita Jesús. Política necesita Jesús. En salud necesita Jesús. ¿Y cómo llevamos a Jesús a estas esferas? Por medio de las personas que Dios está preparando para llegar a estas esferas de la sociedad. Así que quiero mandar un mensaje a toda la juventud, a todos los hermanos cristianos que están sintiendo un fuerte llamado del Señor a insertarse en estas esferas de la sociedad para llevar el mensaje de Jesús. Cristian, nos queda un minuto. Ya pasó el tiempo. Tienes menos de un minuto para mandar un saludo a quien tú quieras. Un saludo a mi hermano Alejandro Moreno, que debe estar trabajando, a mi madre, a mi padre, a mi sobrino Martín, a mi pastor Fernando Sánchez de Buenos Aires, un gran amigo, y a mi obispo Herbie Aracena de Antofagasta, a quienes estimo y que me han apoyado en esta lucha que estoy emprendiendo. Y nos vamos, llegamos hasta el final. Nos vamos ahí, nos despedimos de esta cámara y le decimos, nos encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado. Dios les bendiga. Bendiciones.